el tema que nos toca en esta tarde, del cual nuestro hermano nos va a nosotros bendecir, es 5 pasos para atraer bendición a mi casa por medio de bendecir a Israel. Y quiero de esta forma, yo sé que el hermano José Antonio, él está bien con eso, que le entreguemos a nuestro hermano Eduardo Joseph para que él pueda tener todo el tiempo. Son las 3:03, que él pueda tener todo el tiempo para ser usado por el Eterno y bendecir nuestra vida y nosotros conocer a Israel desde adentro. Buenas tardes, hermano Joseph. Bendición una vez más estar con usted en esta tarde. Shalom, shalom. Buenas tardes, Estados Unidos. Buenas noches, Israel. ¿Cómo están ustedes? Bueno, los oyentes. Creo que ustedes tienen oyentes de diferentes partes del mundo que están, claro, no sé en qué horario estarán, ¿no? Entonces les decimos a todos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y ya cumplimos con todos. Amén. De verdad, un privilegio otra vez compartir este tiempo con ustedes una vez más. Y bueno, creo que estamos compartiendo bastante estos días, desde ayer que hemos comenzado. Y yo sé, a veces se me dice que nosotros damos tanta información que es difícil retener. Lo bueno es que ustedes tienen ahí las grabaciones, ¿no? Y queda grabado y la gente puede volver a repetir y puede Correcto. volver a rever. Entonces, si quedó alguna duda, alguna inquietud, ahí retornan nuevamente y ese es el privilegio hoy de todo esto, del tema de la tecnología que tenemos delante nuestro, ¿no? Así que agradecemos a Dios por esto y porque también el Señor lo que ha hecho ha derribado las limitaciones. Así que nosotros en Israel, tú en Venezuela, ayer el pastor en Estados Unidos, estamos los tres exactamente en el mismo lugar. Y como dice la Biblia, donde 2 o 3 están reunidos, allí estoy yo. A pesar de que estemos en distancias kilométricas, los tres estamos exactamente en el mismo espíritu, tratando de compartir con la audiencia y tratando de enseñar y ayudar en la educación en relación del tema de Israel. Me gusta cuando usted, pastor, dice que la radio es una radio educativa. Es una radio que trata de ayudar a la gente a que tenga un mayor conocimiento, una mayor interpretación. La Biblia nos dice que el pueblo se detiene, el libro de Proverbios, cuando hay falta de visión, es decir, cuando no hay conocimiento, cuando no hay entendimiento, cuando uno no sabe hacia dónde va, el pueblo se refrena, se detiene. Así que es bien importante estar actualizado, estar entendido, ser una generación entendida. Así que, bueno, en el día de hoy, en la mañana, estuvimos compartiendo un poquito acerca de las situaciones y los conflictos que se atraviesan en la tierra de la Biblia. Y creo que muchos hermanos han logrado entender el verdadero Israel, qué es lo que pasa aquí cuando uno cruza los límites del turismo, es decir, cuando ya se sale de la ruta turística y entra en el verdadero Israel, el que vive la gente de modo permanente, entonces logran descubrir el verdadero Israel. Y ahora yo quería compartir un poquito con ustedes y para ahora sí preparé una especie así bien rápido de presentación, así que voy a ver si puedo compartir con ustedes la presentación. Aquí estamos. Entonces el tema que iba a compartir, yo también voy a ser breve, no les voy a tomar mucho tiempo porque sé que están en un horario en donde muchos están quizás retornando a casa, así que les voy a ser bastante breve, pero vamos a tratar de ser directos en lo que les quiero compartir. Entonces son 5 pasos para traer bendición a mi casa por bendecir a Israel. En el día de ayer nosotros estuvimos hablando acerca de por qué orar por Israel y compartimos algunos de los puntos de por qué debemos orar por Israel. Luego estuvimos hablando, como dije hoy, en el punto acerca de las situaciones que atravesamos aquí en la nación de Israel. Y en la noche estuvimos hablando acerca de que cuando yo honro, entonces traigo algo a mí, pero cuando estoy deshonrando, estoy deteniendo algo que Dios traía para mi vida. Y entendimos que no era porque Dios esté limitado,
no es porque Dios no tenga la capacitación de bendecir, sino que simplemente que nosotros con nuestros actos detenemos lo que Dios trae para nosotros. Así que eso también creo que ha sido muy claro para muchos hermanos, el poder entrar en ese mundo para muchos desconocidos y lograr descubrir lo que el Señor tiene para enseñarnos. En este tiempo, yo lo que quiero compartirles aquí es primeramente algo que venimos diciendo, y perdón si soy repetitivo, pero que es muy bueno, es muy bueno. En este punto hay una llave. Uh-huh. Y como dije, no es, en otra oportunidad yo dije, no es si quiero, oro por la paz de Israel. Si me levanto hoy alegre, oro por la paz de Israel. Si estoy triste, oro por la paz de Jerusalén. Si estoy, no lo sé, si tengo trabajo, me fue bien este mes, voy a orar por la paz de Jerusalén. No es eso, es que es un mandato. Y el Señor dijo, orar por la paz de Jerusalén. Nosotros aprendimos en el día de ayer que cuando nosotros estamos orando por la paz de Jerusalén, lo que estamos haciendo, estamos atrayendo prosperidad a nuestras vidas. Así que cuando uno de los puntos, entendemos que si hablamos de 5 pasos para traer bendición a mi casa por bendecir a Israel, este es uno de los puntos que nosotros no podemos omitir. Es uno de los puntos que sí o sí tienen que estar presentes, porque si el Señor me dice, orad por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman, quiere decir que si yo oro, entonces tengo la condición de que voy a ser prosperado. Pero prestemos atención aquí, que uno no tiene que orar con la condición de ser prosperado, sino que uno tiene que orar porque verdaderamente está amando. ¿Me explico? Es decir, independientemente de la consecuencia, usted tiene que dar su primer paso, que es amar la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén tiene un propósito. Nosotros hablamos en el libro de Isaías, estuvimos comentando también, que es el lugar en donde el Señor va a retornar. Y dijimos, Él no va a retornar a Manhattan, Él no va a retornar a Bogotá, Él no va a retornar a Guatemala, Él va a retornar a Jerusalén para reinar sobre todas las naciones de la tierra, no solamente sobre Jerusalén. Por lo tanto, la ciudad en donde el rey, el creador de los cielos y la tierra, va a establecer su reinado, es una ciudad en la cual yo tengo que tener un aprecio. Yo tengo que sentir un aprecio por esa ciudad. Es la ciudad en donde Dios decide dejar todo para venir y establecerse en ese sitio. Por lo tanto, es muy importante que nosotros comencemos a hacer esta práctica de amar la ciudad de Jerusalén como territorio físico. No estamos aquí hablando de Israel espiritual, porque hay mucha confusión cuando la gente dice, bueno, sí, pero el Israel somos nosotros la iglesia, pero aquí nos está hablando de una ciudad, nos está hablando de Jerusalén, no nos está hablando de una nación. Entonces aquí no podemos decir, pero nosotros la iglesia somos Jerusalén. No, señor, en ningún lado de las escrituras dice Jerusalén es la iglesia. Jerusalén es una ciudad en donde el Señor va a reinar. No podemos confundir Jerusalén con iglesia. Israel pasa a transformarse en el Israel espiritual, pero el Israel físico aún tiene un propósito de parte de Dios. Dios no terminó con el Israel físico. Que el Israel espiritual existe, sí, es la iglesia, somos todos los que creemos en el Señor, conforme el entendimiento de la rama injertada en el árbol que pertenece a la raíz, es Israel, es decir, la rama injertada toma los beneficios espirituales de la raíz que era el árbol original. Entonces, entendiendo esto, nosotros tenemos que saber que cuando oramos por Jerusalén y amamos Jerusalén, por consecuencia va a venir la prosperidad. Recuerden que lo que hacía el profeta Daniel, él fue prosperado, nos dijo las Escrituras, cuando estuvimos comentando ayer, él fue prosperado en un reino y luego en otro reino, porque en su intimidad él se encerraba en su habitación, observaba hacia la ciudad de Jerusalén y oraba por Jerusalén. Y por consecuencia, la Biblia nos dice, Daniel 6:28, y Daniel prosperó en todo. ¿Por qué? Porque él se encerraba en su habitación y oraba por la ciudad
de Jerusalén. Así que es bien, bien, bien importante tener este punto en cuenta. ¿Sí? Hay hermanos que nos están escuchando y nunca aplicaron el orar por Jerusalén. Mi consejo es que comiencen a orar por Jerusalén. Comience una vez a la semana, una vez al día si puede, en la hora del almuerzo. Yo siempre le digo a los hermanos, mire, usted agradece por sus alimentos, ore por Israel. Amén. Señor, bendice a Israel, gracias por los alimentos Amén. Que nos das. Haga esa práctica, es una pequeña práctica, es una Amén. Cuestión de acostumbrarnos. No tiene que ser algo religioso, tiene que nacer del corazón, Amén. Pero tiene que comenzar a ser una práctica lenta y eso va a comenzar a hacerse carne en uno y va a comenzar a ser inseparable. Así que muy, muy importante, orad por la paz de Jerusalén. Segundo punto, es importantísimo para que yo pueda traer bendición a mi casa, fomentar amistades con el pueblo judío. Mucha gente no fomenta amistades con el pueblo judío por una cuestión de temor, por una cuestión de que no quieren involucrarse con el pueblo judío, no quieren conectarse con el pueblo judío. Y eso es una estrategia del enemigo. Permítame comentarle que es una estrategia del enemigo. Hay muchos pastores y líderes que no quieren conectarse con ministerios en Israel, con ministerios judíos en Israel o en diferentes partes del mundo, porque tienen temor a que le venga una división en la congregación. Tienen temor a que sus hermanos comiencen a aplicar ciertas prácticas o ciertas teorías o ciertas cosas que los pastores no puedan tomarlo y se les comienza a escapar de las manos y no pueden hacerlo. Pero ¿saben qué? El mejor consejo es fomente usted como líder una amistad con Israel. Usted como hermano fomente una amistad con Israel. Usted como padre fomente una amistad con el pueblo judío, con Israel, para poder educar a sus hijos. No deje que sus hijos se lancen solos. No deje que sus hermanos de congregación se lancen solos y después vengan y usted no sepa qué hacer. Muchos pastores no se involucran porque dicen, no, Israel es muy complejo. Nosotros no podemos enseñar sobre Israel. Es muy difícil hablar sobre Israel. No, Israel está allá, nosotros estamos acá. Fomente amistades con el pueblo judío. Eso es lo que va a hacer a usted, le va a dar entendimiento con mucha más claridad acerca de las escrituras y además le va a ayudar a usted a entender los tiempos en los cuales estamos viviendo al día de hoy. El libro de Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Mire, el pueblo judío, a mí muchas veces, nosotros tenemos aquí en la academia que damos clases, tenemos uno de los cursos que trata acerca de las finanzas del pueblo judío. ¿Por qué los judíos son bendecidos financieramente? Ese es uno de los cursos que damos en nuestra academia y le explicamos a la gente y enseñamos acerca de los secretos del pueblo judío en las finanzas y que en realidad son cosas que el pueblo judío aprendió de las escrituras. Déjenme decirles algo. Dice que un rabino de Miami cuenta esta siguiente historia. Él dice que él estaba necesitando un contador y cuando entonces él se llega a un contador, él va y le empieza a llevar los papeles que él necesitaba y el contador era un contador cristiano. Y este contador cristiano le pregunta a este judío, le dice, pero le hago una pregunta, ¿por qué ustedes los judíos son prósperos? ¿Por qué ustedes son bendecidos? ¿Por qué todo lo que tocan se reproduce? ¿Por qué todo funciona? Y el judío le dice, pero le hago una pregunta, ¿usted es cristiano? Le dice, sí, soy cristiano. Y le dice, lo que tiene ahí atrás, ¿es una Biblia? Sí. ¿Y qué tiene esa Biblia suya? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Ok, ¿y qué es lo que usted lee? Le pregunta el hermano judío. Y el hombre le dice, por supuesto, el Nuevo Testamento. Pero yo soy neotestamentario. Y el judío le dice, ahí está la respuesta a su pregunta. Nuestro secreto está basado en el Antiguo Testamento. Wow. Las finanzas, las clases de finanzas, todos los grandes hombres de la Biblia que manejaron imperios increíbles de finanzas están en el Antiguo Testamento. Abraham, un gran empresario. Job, un gran empresario. El rey Salomón, un millonario que nos dejó el libro de Proverbios. Entonces él le dijo,
El problema es que ustedes creen que el libro, el Antiguo Testamento, es histórico y ya no vale, ya no sirve. Por lo tanto, solamente se quedaron con el Nuevo Testamento. Dijeron, esto ya no más, esto era la ley, esto era el pasado, esto ya no sirve. Lo único que sirve ahora es el Nuevo Testamento. Y entonces ahí es donde ustedes solamente se quedaron con eso, pero se están olvidando de todo lo demás. Entonces es importantísimo cuando usted fomenta una amistad con el pueblo judío, con alguien que tiene el entendimiento y la interpretación de las Escrituras desde el Antiguo Testamento, en la arqueología, en la historia, en todo lo que está relacionado con el pueblo de Israel, su mente como creyente, que solamente pudo alcanzar a recibir las Escrituras. Recuerden que cuando ustedes, el pueblo gentil, el no judío, acepta al Mesías, para ellos se les abre un panorama del Nuevo Testamento y comienzan a estudiarse todo lo que está relacionado con el Nuevo Testamento, los viajes de Pablo y un montón de cosas más, pero a veces como que le restan importancia al Antiguo Testamento, cuando en realidad tanto el Antiguo como el Nuevo son ambos inspiración del Espíritu Santo, y los dos son exactamente la palabra de Dios y tienen la misma autoridad. Si nosotros decimos que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y mañana, no podemos decir los 10 mandamientos ya no valen más. Hay mucha gente que dice, momento, nosotros no podemos matar, no podemos robar, no podemos adulterar, pero sí podemos romper el día de reposo. Y nosotros decimos, momento, en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento dice, el cuarto mandamiento es el día de reposo, porque 6 días trabajó el Señor, más el séptimo reposó. Y usted tiene que hacer exactamente lo mismo. Es decir, un día tiene que reposar. Wow. Es importantísimo entender esto, porque mucha gente dice, no, ese ya no vale. ¿Y qué nos dice Santiago más adelante? Santiago dice, si nosotros quitamos un mandamiento, entonces cancelamos absolutamente todos. Todo. O sea, no podemos nosotros decir, ok, a ver, este mandamiento lo quito. Entonces, si quito ese, tengo permitido robar, tengo permitido adulterar, tengo permitido matar. ¿Me explico? O sea, ¿por qué esto sí, por qué esto no? ¿Quiénes somos nosotros, los creados, para decirle al creador, esto ya no va más? Entonces es muy importante poder tener una interpretación clara de las Escrituras, y mucho viene, independientemente de la ayuda del Espíritu Santo, mucho puede venir fomentando amistades con el pueblo judío. Cuando usted fomenta amistad con el pueblo judío, créame que usted va a tener una apertura en el conocimiento de las Escrituras un poco más mayor. Y creo que nosotros, desde ayer a hoy, creo que los oyentes, los que nos están escuchando, no sé si han escuchado lo que nosotros venimos enseñando en estos 2 días. Creo que sin duda esto ha traído una ampliación en el entendimiento de las Escrituras. Y solamente vamos 2 días. Amén, así Imagínense todo lo que tenemos por ahí para seguir compartiendo. Gloria. Tercer punto, tiene que contribuir a la causa de Israel y del pueblo judío. Como creyente, usted tiene el compromiso de contribuir a la causa de Israel y el pueblo judío. El libro de Gálatas, capítulo 6, verso 10, dice, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Recuerdan que nosotros estuvimos comentando de que cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, lo acepta por la fe, pero esa misma fe que al usted reconoce que Jesús es el Mesías, Jesús el Mesías lo está conectando con el padre de la fe, Abraham. Por lo tanto, se nos dice que los no judíos son coherederos de la promesa que se le fue dada a Abraham. Entonces es importantísimo porque hay una conexión. Al usted conectarse y aceptar a Jesús como el Mesías le conecta con la promesa del padre de la fe que fue Abraham, y por lo tanto recibe exactamente los mismos beneficios que fueron para el pueblo de Dios, el primogénito, también lo recibe el no gentil en el momento que fue injertado. Por lo tanto, tiene que contribuir a la causa por Israel y por el pueblo judío en agradecimiento. ¿Y qué es esto de contribuir? Volvemos al ejemplo del apóstol Pablo, Romanos capítulo 11, cuando nos hablaba acerca de cuando nosotros entendemos que somos la rama y que somos una rama injertada
y que no somos nosotros lo que sostenemos a la raíz, sino que la raíz nos sostiene a nosotros. Nosotros tenemos que contribuir a la causa de la raíz. Tenemos que cuidar a la raíz, tenemos que regar, tenemos que invertir, tenemos que proteger, tenemos que cuidarla de todos los insectos, de todos los enemigos. Tenemos que hacer lo máximo para que la raíz esté bien, es decir, ocuparnos de la causa de Israel, porque por consecuencia, si yo cuido la raíz, entonces estoy protegiendo mi rama y esa rama va a generar fruto que luego va a ser para provecho de la mismísima rama. Es importante este punto, porque por este punto también usted está trayendo bendición a su casa. Punto número 4, busque educarse. Busque educarse con temas de Israel. Tiene que estar atento. Nosotros decimos que Israel es el reloj profético de Dios para los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Tristemente, hay mucha gente que no entiende por qué Israel es el secreto de Dios y comienzan a hacer cálculos y pensamientos y un montón de cosas. Miren, hubo muchos escritores y muchos pensadores que nos dejaron muchas escrituras, pero cuando Israel vuelve a escena, es decir, cuando Israel el 14 de mayo de 1948 nace como nación, les puedo asegurar que muchísimos libros tuvieron que tirarse a la basura. Muchísimos libros tuvieron que quemarse, porque cuando Israel aparece en escena, cambió la interpretación para muchos, porque muchos decían que el Israel físico ya no tenía ningún tipo de cumplimiento. Dios, muchos se agarraban de este versículo o de este pensamiento, olvidándose del contexto. Decían, el Señor vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron, por lo tanto somos nosotros ahora el nuevo Israel. Y entonces se olvidaban de todo el contexto en el cual fueron redactadas esas palabras. Cuando son lanzadas esas palabras, tenemos que entender el contexto, no solamente tomar esas palabras, porque si solamente tomamos esas palabras, sucedió lo que sucedió con muchos escritores que dijeron, claro, ahora todos los creyentes somos el verdadero Israel, pero cuando Israel físico viene a escena el 14 de mayo de 1948, ¿qué pasó? Esto no nos las esperábamos, esto no lo esperaba absolutamente nadie, pero lo que sucedió es que se cumple una profecía, dice, se levantará una nación en un solo día, se recupera el idioma, el libro de Ezequiel comienza a activarse, dice, los recogeré de las naciones en donde los he esparcido, los traeré nuevamente a la tierra que prometí a vuestros padres. Es decir, se están comenzando a cumplir profecías delante nuestro. El mismísimo Mesías dice, de la higuera aprended, porque no va a pasar una generación hasta la venida del Hijo del Hombre. El libro de Salmos, capítulo 90, nos dice la edad de lo que es una generación bíblica. Entonces, si nosotros hacemos todos cálculos, pero bíblicamente hablando, vamos a entender que es muy importante educarnos en temas que están relacionados con Israel, porque nos ayudan a estar atentos para lo que viene. ¿Es importante ver las noticias, BBC, Fox News y todo lo demás? Sí, pero tenemos que entender que ya se nos dijo antes lo que nosotros vemos hoy en las pantallas. Amén. Ya se nos dijo antes lo que nosotros hoy tenemos en el internet. La Biblia ya se adelantó. Mateo 24 ya nos dijo que iba a haber pestes. Ya nos dijo que iba a haber nación que se levante contra nación. Ya se nos dijo que iba a haber hijo que se levantaba contra padres. Ya nos dijo la Biblia eso. Y a veces nosotros vamos y leemos y vemos, wow, está pasando esto, wow, está pasando esto. No nos tendríamos que sorprender. Amén. Al contrario, tendríamos que decir cuán fieles las Escrituras, cuán fiel es la palabra de Dios, que para este momento nosotros estamos viendo la profecía del Señor cumplida delante. Gloria a Dios. Es bien importante educarse con temas de Israel. El libro de Proverbios 25:2 nos dice, es gloria de Dios ocultar una cosa y es gloria del rey escudriñarla. Mucha gente hoy en día cambió el término de las palabras, y yo en esto a veces soy muy puntual, porque mucha gente dice tenemos que volver a la raíz, y yo digo no hay que volver a la raíz, hay que volver a las Escrituras. Hay una diferencia de decir vuelvo a la raíz. Decir volver a la raíz está bien, pero tristemente hoy en día se presta a confusión. Mucha gente dice, cuando digo vuelvo a la raíz, entonces lo que hacen es, piensan en el pueblo judío
como una tribu única, pero cuando en realidad el Señor está pensando es en 12 tribus. Si bien tenemos tribus que han sido esparcidas y han sido desaparecidas, en el Apocalipsis nosotros las volvemos que vuelven a reunirse, o sea, vuelven a aparecer. No es que solamente una sola tribu quedó y solamente esa sola tribu cumple todo el propósito. Entonces, para que esa sola tribu cumpla todo el propósito, todos tenemos que volvernos y hacernos a esa sola tribu, por lo tanto tenemos que volver a la raíz de esa tribu. Absolutamente no. Nosotros lo que tenemos que hacer es volver a las Escrituras y entender que esa tribu tiene que ser alcanzada con el conocimiento de que Jesús es el Mesías. El apóstol Pablo nos enseñó lo mismo, dijo, ¿cuánto yo daría para que ellos, mi pueblo, los míos, puedan tener lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? La revelación del Espíritu Santo. Yo les comentaba ayer que desde Malaquías hasta el libro de Mateo, no sé si les comentaba o no, pero de Malaquías al libro de Mateo nosotros tenemos el famoso periodo de silencio que se habla en las Escrituras, en donde Dios no habló con su pueblo. Pero ¿saben qué? Nosotros, si contamos al día de hoy conforme calendario gregoriano, decimos 2021 más 400, llegamos al cálculo de 2421 periodo de silencio de parte de Dios para con una parte de su creación. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando este pueblo aquí en el territorio de Israel se encontraba en silencio, ¿era por qué? Porque no tenía sacerdote, porque no tenía templo, porque no tenía profeta. Al día de hoy estamos exactamente igual. No hay templo, no hay sacerdote, no hay profeta. El pueblo judío lo que está haciendo, está esperando la reconstrucción del tercer templo. Por lo tanto, hoy el pueblo se encuentra en 2421 años de silencio que ellos no pueden oír la voz de Dios. Los creyentes, aquellos que escucharon la voz de Dios, aquel que en el río Jordán se bautizó y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, aquellos poquitos que lograron escuchar la voz y reconocieron que esa palabra se cumplía en el Mesías Jesús, alcanzaron a destapar su audición y su oído se abrió y pudieron reconocer a Dios como su Señor y a Jesús como su Mesías, Salvador y Redentor. Por lo tanto, hoy en día tenemos mucha gente que es creyente en Jesús como su Salvador y puede tener una conexión directamente con el Padre, no está en un periodo de silencio, pero tenemos mucha gente que al día de hoy está en un periodo de silencio. Es importantísimo, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta de esta importancia y valoramos esta importancia del poder conectarnos con el Padre, porque por medio del Espíritu Santo reconocimos que Jesús es el Mesías. Es importantísimo entonces educarse con temas de Israel en este punto, porque al hecho de usted entender absolutamente todo esto, no va a ser fácil movido por una corriente de seducción que le va a querer llevar a usted a confundirse, y tristemente muchos son confundidos, toda una casa es confundida, toda una congregación es confundida, cuando en realidad el mismísimo Mesías, en el periodo que estuvo sobre la faz de la tierra, enseñó, confrontó y trató de educar a todos aquellos con los cuales él se confrontó. Llámese fariseo, saduceo, herodiano, toda aquella gente, de alguna manera nosotros los tenemos al día de hoy con diferentes nombres, con diferentes corrientes, pero también los tenemos al día de hoy. Punto número 5. Usted tiene que aprender a eliminar el espíritu de Amalek de su vida. Libro de Génesis, capítulo 36, verso 12. Dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Ahora, ¿prestaron atención? Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Lo que nos está diciendo es que Amalek es resultado de una relación ilegítima. ¿Prestó atención? Amalek, es decir, nunca llegó a ser un heredero legal de su padre. Volvamos a leerlo detenidamente para poder entenderlo. Dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Es decir, Elifaz, hijo de Esaú, le da a luz a Amalek. Es decir, hay aquí un problema. El pueblo de Amalek, los amalecitas,
fueron los que siempre se opusieron al programa de Dios en relación del pueblo de Israel. Yes. Siempre le generaron conflictos, siempre le generaron dolor de cabeza, siempre estuvieron allí para atacar. Siempre estuvieron para atacar. Ahora, al día de hoy, el espíritu de los amalecitas aún sigue estando presente, aún sigue estando vivo. Cuando nosotros hablamos, yo comentaba esto y le explicaba a Daniel, porque Daniel me hacía una pregunta acerca del libro de Sofonías, y yo le decía, mira, este es un periodo que ya aconteció, pero el periodo que nosotros estamos viviendo hoy en día, que la gente ve el territorio de Israel, y políticamente el territorio de Gaza le corresponde a la nación de Israel, deben entender de que en un momento todo le pertenecía al territorio de Judea, es decir, a las tribus de Israel. Pero tristemente, al no erradicar por completo al espíritu de los amalecitas, el espíritu de los amalecitas allí quedó. Está en los habitantes de los terroristas, en los habitantes de Gaza, que permanentemente buscan eliminar al pueblo de Israel, eliminar al pueblo elegido de Dios, permanentemente. Recuerdan, si nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a encontrar en el libro de los Reyes y nos vamos a encontrar en el libro de Crónicas una situación bien interesante. Nos encontramos esto es importante porque aquí vamos a poder entender cómo es que si yo quito el espíritu de Amalek de mi vida, cómo es que desato bendición para mi casa. Préstenme atención estos minutitos que quiero compartirle aquí lo que le quiero decir. ¿Recuerdan la historia bíblica? Cuando la Biblia nos dice que el rey Saúl, el primer rey que el pueblo de Israel, había pedido tener un rey, entonces el Señor dijo, ok, ahí les va uno, y va el rey Saúl. Dice que el rey Saúl se encontraba en el monte Gilboa, ¿no? Dice las Escrituras, en su última batalla, la última batalla del rey Saúl era el monte Gilboa. Eso era en la zona norte de Israel, muy cerca de la zona del mar de la Galilea. Y allí se encontraba también su hijo Jonatán. Él muere. Todos los soldados que estaban con el rey Saúl terminan también muriendo. Pero dice que estaba el escudero del rey. Y el rey le dice, hey, ven, apóyate sobre mí para que muera, porque ya como que no tenía más oportunidad de vivir. Ya su cuerpo estaría bastante mal. Él ya vería con tanto daño que había recibido de esa batalla que ya no podía levantarse a la vida y poder caminar y salir adelante. Entonces él le dice a su escudero, le dice, hey, apóyate sobre mí para que muera. Y dice que el escudero le dice, no, yo no voy a hacer eso, no lo puedo hacer y no lo voy a hacer. Al parecer, porque nosotros tenemos un relato en el libro de Reyes y otro relato que nos da el cierre en el libro de Crónicas. Yo no se lo voy a decir porque yo quiero que los hermanos, los oyentes que están aquí, quiero que vayan y estudien, no le damos todo servido en el plato, que vayan y estudien y que comparen las dos historias, porque en una historia nosotros tenemos una situación, pero en otra historia tenemos el cierre de la situación. Entonces en una historia nos está diciendo que el rey Saúl viene y le dice al escudero, apóyate sobre mí, y el escudero le dijo, no lo voy a hacer, pero sin embargo, al parecer el escudero viene y se apoya, pero no alcanza a darle muerte al rey Saúl. ¿Y por qué digo esto? Porque dice que el rey Saúl se vuelve como a despertar, como vuelve en sí, y entonces dice que ve a alguien que andaba caminando por ahí entre los muertos, que había ido a buscar el motín. Y le pregunta, hey, ¿tú quién eres? Dice el rey Saúl. Y entonces aquel le dice, yo soy hijo de una malecita. Présteme atención. Yo soy hijo de una malecita. Y le dice, apóyate sobre mí para que muera. Y dice que la malecita vino, se apoyó sobre el rey Saúl y murió. Y aquella malecita lo que hizo fue agarrar el anillo del rey, la corona, y salir corriendo hacia donde se encontraba el rey David, quien iba a ser el rey David posterior. Y dice, hey, alégrate, porque el que te perseguía ya murió. Y el rey David le pregunta, ¿cómo es que tú lo sabes? Y le dice, porque el mismísimo rey, aquí tengo la corona, aquí tengo el anillo, él me dijo, apóyate sobre mí para que yo muera. Y le di muerte. Y el rey David le dice, ¿cómo no has tenido temor de matar al ungido de Jehová? Dice que él saca la espada y le mata.
Gloria. Ahora, pensemos en esto. ¿Con quién estaba luchando el rey Saúl en la montaña? ¿Qué nos dice las Escrituras? Las Escrituras nos dice que la lucha de los israelitas ese día en la montaña, en el monte Gilboa, era con filisteos. ¿Me entendió? No era con amalecitas, era con filisteos. Una lanza le alcanza al rey Saúl y no le puede dar la muerte. Pero dice que al otro día andaba por allí alguien recogiendo el motín. Y era una amalecita. ¿Qué estaba haciendo una amalecita por ahí? Había ido a buscar lo que quedaba, a ver si podía robarse cosas, como siempre el espíritu de la amalecita es. Entonces había ido a buscarse cosas, y ahí es donde el rey Saúl le dice, apóyate sobre mí. Y termina el amalecita, que no tuvo nada que ver en la guerra, que no era un guerrero que estaba luchando con Saúl, termina matando al rey. Si nosotros nos vamos un poco más atrás en la historia, nos vamos a encontrar con el profeta Samuel. ¿Recuerdan? Que él le dice al rey Saúl, ve y mata al rey de Amalek. Yep. Y dice que el rey Saúl, cuando llega, se encuentra, dice que no lo mata, sino que lo trae como premio, digamos. Y se trae los animales y todo aquello. Y ahí es donde viene el profeta Samuel y dice, ¿qué es lo que estoy oyendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y el rey Saúl piensa rápido y dice, no, mira que te traigo a ti lo mejor, estoy trayendo aquí como las cosas mejores. Y el rey y Samuel lo que está haciendo, él saca un cuchillo y mata al rey. Y dice, porque tú no mataste al rey de Amalek, el Señor te va a quitar el rey. Por no haber matado a Amalek, el Señor te va a quitar el rey. Prestó atención. Nosotros ayer estuvimos hablando acerca de lo que yo honro atraigo a mi vida. Lo que yo deshonro, estoy reteniendo, estoy perdiendo y estoy desenfrenando. Samuel, el profeta, fue muy claro con el rey Saúl. Le dijo, no juegues, mata al rey de Amalek. Pero Saúl dijo, no, yo no lo quiero matar, sino que aquí estoy trayendo, es el premio, lo que nos hemos ganado. Y el Samuel va y le mata, y le dice, como no mataste a Amalek, el Señor ya se ha dado un nuevo rey, te va a quitar el rey. Y fíjense que cuando está Saúl luchando contra los filisteos, sufre casi toda una noche, y en la mañana siguiente ve que pasa una amalecita, y aquel amalecita termina dándole la muerte al rey Saúl. Ahora, si avanzamos, vemos que la amalecita se acerca hacia donde estaba el rey David, y el rey David le termina dando la muerte, y parecería como injusto que el rey David mate a un joven que le trae un anuncio, porque presten atención que aquel joven le estaba trayendo un anuncio de buenas nuevas, le está diciendo, hey, gózate, porque el que te perseguía ha muerto. Présteme atención qué estratégico que es el enemigo y cómo a veces es seductor, cambiando la estrategia para que nosotros caigamos. Es por eso que es muy importante entender el fundamento y el porqué de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y el rey David termina matándole. Parecería injusto que el rey David le mate, pero el rey David lo mataba porque él sabía al principio. Wow. Él sabía que si él no mataba a Amalek le iba a matar a él. Lo que sucedió con el rey Saúl. Él había escuchado lo que el profeta Samuel había dado. Él sabía que el espíritu de los amalecitas era un espíritu que siempre iba a perseguir en contra y que iba a robar, que iba a amenazar, que le iba a quitar la bendición, incluso hasta le quería robar las tierras al territorio de Israel. Hoy en día el espíritu de los amalecitas aún sigue estando presente en nuestro tiempo y es un espíritu seductor de confusión para que saque palabras de maldición de nuestra boca en contra del pueblo de Israel, y lo que quiere crear es que usted vaya a una muerte lenta espiritual, que tarde o temprano puede llevar a una muerte física. Así que es muy, muy importante de tratar de saber si yo tengo el espíritu de Amalek en mi vida. ¿Cuál es? ¿Cómo yo puedo descubrir si tengo influencia
del espíritu amalecita, cuando no me interesa lo que pasa con Israel, cuando no oro por Israel, cuando no me preocupa lo que pasa con el pueblo judío, cuando me es fácil hablar mal de Israel, cuando me es fácil decir, momento, ellos están matando a palestinos, están matando a árabes, están matando a inocentes. No nos toca a nosotros determinar o ser jueces por la nación de Israel, eso le va a tocar al Señor. Nuestra función es ore por la paz de Jerusalén, nada más. Nosotros no somos ningunos jueces para decirle a Israel, Israel no haga esto, no haga aquello, no haga aquello. Yo vivo en Israel, yo estoy en desacuerdo con muchas cosas que hace la nación, pero yo no le puedo decir al Dios de Israel, Dios castiga a Israel. No puedo hacer eso. Al contrario, Señor, bendice a Israel para que él pueda tener la revelación que tú le has dado como pueblo. Señor, que Israel se vuelva a ti para que vuelva a transformarse en luz a las naciones de la tierra. Cuando yo declaro bendición, entonces estoy desatando, por consecuencia, bendición a mi vida. Es simple, tienen que hacer solo un ejercicio. Y si ustedes se dan cuenta que en algún momento les sale algo del corazón o de las palabras, o ver alguna noticia y decir, Israel, como que les sale mal algo por Israel, es el espíritu de los amalecitas que quiere entrar en el lugar que no le pertenece. Usted tiene que ser mucho más sabio, mucho más inteligente, erradicarlo y sacarlo afuera, porque de esa manera usted va a poder traer bendición a su casa, a su familia y a su ministerio. Quiero cerrar con 3 puntos y darles solamente el ABC por bendecir a Israel. Punto número 1, el A es creer que Dios busca bendecirte. Nosotros tenemos que creer que Dios quiere nuestro bien. Creer que Dios quiere que seamos bendecidos. Dios no nos creó para ser hijos de Él sufrientes. No ese es el objetivo de haber sido creados por Dios. Dios nos creó para ser bendecidos. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. Desde el comienzo de la raza humana, el Señor procuró darnos todas las condiciones para ser felices, plenos, productivos y sanos. Los puso en un jardín, les dio los alimentos, les dio absolutamente todo lo que necesitaban para ser felices. Dios está plenamente ocupado, convencido, preocupado de que nosotros estemos bien y de que seamos bendecidos. Pero fíjese y preste atención que nosotros tenemos que saber que tenemos la libertad de elegir ser bendecidos o ser maldecidos. ¿Me prestaron atención? Es decir, nosotros ya sabemos que Dios quiere nuestro bien, pero nosotros tenemos la libertad de la elección. El libro de Deuteronomio 30, 15, 19 dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Pero a pesar de que Dios busca nuestro bienestar, Él nos da la libertad para elegir entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Dios no nos hizo autómatas, no somos robots. Él no nos programó solamente tengo que obedecer a Dios, obedecer, 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 obedecer. No, Él nos dio un libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir entre un camino y otro. Nosotros somos pura y exclusivamente responsables de nuestros actos. Y si Dios dijo, bendice a Israel, entonces te bendeciré. Es mi elección bendecir a Israel para recibir bendición. Si yo opto por la elección de maldecir a Israel, yo no puedo decirle a Dios, Dios me está yendo las cosas mal. Recuerden, tienen una forma de medir, es decir, cómo usted se puede poner el termómetro de usted medirse cómo le está yendo y por qué le está yendo como le está yendo. Póngase a prueba cuánto usted ora por Israel, cuánto usted invierte en el pueblo de Israel, cuánto usted está pensando en la nación del Dios de Israel. Y se va a dar cuenta, y si usted hace un pequeño switch, un cambio, y se va para el lado de la bendición, por consecuencia va a comenzar a experimentar cosas increíbles. Punto número C, y para terminar, es recordar y reconocer que los no judíos comparten la misma mesa con los judíos. Uno en el Mesías. ¿Recuerdan aquella mujer cuando el Señor le dice, grande es tu fe, que te suceda como deseas? Y dice que su hija fue
sanada instantáneamente. ¿Recuerdan cuál fue ese caso? El libro de Mateo 15:28 nos relata la historia de una mujer sirofenicia. Y dice que ella le dijo, Señor, sana a mi hija, sana a mi hija. Y el Señor le dice, no, porque no puedo quitarle la comida a los hijos y dársela a los perrillos. Y ella dijo, aún de las migajas los perrillos comen de la mesa de sus amos. Y el Señor dijo, mujer, grande es tu fe. En resumen, lo que el Señor estaba haciendo en aquel momento, nos estaba dando una imagen de una mujer sirofenicia, no judía, que fue bendecida, que el Señor alcanzó a hacer un milagro que en el principio inicial era exclusivo. ¿Recuerdan lo que dijimos ayer? Era exclusivo para un pueblo, bajo una promesa para el pueblo judío. Él termina compartiéndolo. Es decir, lo que era exclusivo, Él termina compartiendo. Por lo tanto, tanto judíos y gentiles, judíos y no judíos, están sentados en la misma mesa, reciben el mismo alimento espiritual, reciben exactamente las mismas promesas exclusivas que eran para un pueblo, porque el Señor las hizo compartidas. Absolutamente todos son hijos e hijas del Dios, aquel que va a enviar a su Hijo unigénito nuevamente a reinar en la nación de Jerusalén. Así que creo que hasta aquí quería comentarles estos puntos. Son puntos simples, pero son puntos importantísimos que si los aplican, ustedes van a comenzar a vivir una vida de bendición. Amén. Wow. Gloria a Dios. Amén. Wow. Gracias, ministro. Gracias, líder. Qué bendición. Mientras usted disertaba, mi mente corría con todas estas resoluciones que han aprobado en la ONU. Y una palabra que usted usó, la palabra seductor. El espíritu de Amalek es un espíritu seductor. Y me recuerdo de el representante de Hamas o de la Organización Palestina en la ONU la semana pasada, que le tocó a él una intervención. Y cuando él presenta a Israel como lo peor, lo más malo que hay, y ahora podemos entender cómo ese espíritu de seducción, ese espíritu de Amalek está metido en la ONU, y es el espíritu que está produciendo que se mire a esta gente con lástima, con pena, y a Israel se mire como un verdugo criminal que está matando y aniquilando. Y me recuerda la palabra de este joven que llega donde David, pero lo lindo es cuando los hombres están conectados con el Eterno, nadie lo engaña. David sabía que ese amalequita que venía dándole la noticia y que venía reconociendo lo que su enemigo era el peor enemigo que tenía Israel, y él lo aniquiló, él lo mató. Muchas cosas, gracias hermano Eduardo, porque cuando el pueblo evangélico gentil, nosotros los creyentes, no podemos abrirle el abanico de nuestra mente para amar y valorar a quien verdaderamente Dios ha dicho que se ame y se valore, y nosotros torcemos la historia, consecuencias funestas y negativas vendrán. Los pueblos que le dieron la espalda a Israel pagaron el precio. Y cualquier pueblo, no importando la condición que Israel esté ahora, cualquier pueblo de la tierra que le dé la espalda a Israel, tarde o temprano, pagará el precio. Y recuerdo una palabra que me decía mi abuelo, que un pastor murió 65 años siendo pastor. Y él me decía, nunca en tu vida, a todos los nietos, usen palabras negativas ni de maldición en contra de Israel. Y oyéndote hablar, digo, gracias a Dios por mi abuelo. Gracias a Dios por mi abuelo. ¿Qué hubiese pasado si mi abuelo fuera como muchos gentiles que hay,
que miran al pueblo palestino de que como víctima y a Israel como el abusador y el verdugo. Quizás yo tuviese un resentimiento muy diferente al que tengo hoy en favor del pueblo que le pertenece a Dios, del pueblo que Dios llamó por su nombre, del pueblo que Dios puso su palabra, su nombre, su testimonio en él. Yo le doy gracias a Dios por la bendición de tenerte, de tener a Daniel, tener a Sonia y tener a los hijos de la Torá en esta radio. Es una bendición que no la puedo explicar. Pastor José Antonio, cierre usted. Siente unos sentimientos. Cuando te oigo hablar, ayer te vi llorar y hoy esta enseñanza me mueve mucho porque me abre profunda, ¿cómo te puedo decir? Me abre profunda cortina en mi corazón y fortalece el amor que sentía y siento por Israel. Al oírte hablando como hijo de judío, tu padre, tus ancestros, nacido en una nación gentil, pero con valores judíos, criado con valores judíos, viendo la experiencia de cómo tú llegas al Mesías, que él mismo se te revela, y te oigo con esa profundidad de las Escrituras, el testimonio de que aprendiste hebreo en el bote de la basura, saliste de la casa sin hablar el hebreo, vas regresando y leyendo todos los carteles en hebreo, y Dios te dé el idioma. O sea, solo Dios pudo haber hecho contigo todo lo que Él ha hecho, y gracias por bendecirnos a nosotros y a la audiencia de Alma Radio. Pastor José Antonio. Así es, bueno, complementando esas palabras, Pastor José Champán, doctor Eduardo Joseph, de verdad que las intervenciones del día de hoy y las del día de ayer han sido muy edificantes, extremadamente bendecidas, digámoslo así, en el argot cristiano. Y de verdad han ministrado tanto al pastor Champán como a mi persona. Me atesoro estas palabras, las llevo en mi corazón. Y algo muy importante que quisiera mencionar es ver con qué pasión, con qué amor se notan tus palabras hacia Israel, como judío, como hombre de Dios, como poseedor de la bendición, doblemente, digámoslo así, por ADN y por ADN espiritual. Y para nosotros, de verdad, que nos ha ministrado grandemente. Yo, en mi particular personal, mi corazón ha sido muy ministrado, muy ministrado. Y de verdad que agradezco ser parte de esta familia que Dios me permitió conocer de manera solamente como hace el Señor, de su llamado y de su espíritu, y ser parte porque me han edificado muchísimo para mí, para mi familia. De verdad, una bendición desde aquí de Venezuela grande, un abrazo grande. Para mí ha sido una gran bendición conocer y saber sobre todo estos principios que, como muy bien hablaba de ese espíritu de Amalek, yo podía ver cuando relataba la historia de este joven, la intención del corazón de este joven con que se acercó a David. Quizás él estaba convencido de que David le iba a dar la mano derecha y lo iba a colocar así, vencía al enemigo y esto y lo otro, y estaba equivocado, pues, como ese espíritu que está operando, que trabaja en los lugares de eminencia, en los lugares haciéndole la oposición y la guerra a Amalek. Pastor Champán, quisiera hacer una breve conclusión de la jornada de hoy para así entonces despedir esta transmisión 72 horas con Israel. Desde primer inicio en la mañana tuvimos al abogado Eduardo Joseph, quien compartió con nosotros una poderosa palabra, de verdad que edificó para nosotros grandemente, contándonos el testimonio de cómo vive un cristiano en Israel,
y de todas las circunstancias que allá se vive. Y bueno, y también nos adentró a cómo crear un amor sano por Israel. A pesar de las circunstancias, como él nos las relató, se podía ver en el espíritu y en el corazón de él el amor, y un amor sano hacia Israel. De verdad, poderoso mensaje. Bueno, luego a horas del mediodía tuvimos al pastor Daniel Borestein, quien también estuvo relatando algunas noticias frescas de allá desde Israel, y compartió con nosotros algunos tips de estas noticias, parte de lo que estamos viendo en la digámoslo así, la posguerra, por los 11 días prácticamente que hubo de bombardeo constante, día y noche, todo lo que ha causado esto en la población judía a nivel psicológico y a nivel, digamos, por la pérdida pues de muchos de sus hogares, y inclusive de sus lugares de trabajo. Pero también nos habló de cuán beneficio ha venido ocurriendo en cuanto a lo que es la pandemia, cuánto avance se ha conseguido. También tuvimos compartiendo una palabra en 2 de Samuel, capítulo 22, verso 29. Nos habló del efecto de la luz cuando hay densa oscuridad, y correcto. Allí, bueno, nos dio poderosa palabra. Y bueno, ahora concluyendo así la quinta jornada, digámoslo así, de este segundo día, ya cumpliendo casi 48 horas, tuvimos al doctor Eduardo Joseph, que nos acaba de compartir 5 pasos para traer la bendición a nuestra casa. 5 pasos poderosos, de verdad. Me gustaría resumirlos rapidito. Un mandato a orar por la paz de Jerusalén, fomentar la amistad con el pueblo judío, contribuir con la causa por Israel. La cuarta, buscar educarse, ya que Israel es el reloj de Dios, y allí está, es la raíz, es la base, ¿verdad? Y bueno, tuvimos como quinto punto, aprender a alejar el espíritu de Amalek. Y para cerrar, bueno, tuvimos 3 puntos que nos dio para concluir: creer que Dios quiere bendecirnos, Dios nos ha dado el poder para elegir y nos ha brindado en la mano el camino. Y bueno, y como último punto, los no judíos comparten la misma mesa con los judíos. De verdad, bendecimos la vida del doctor Eduardo Joseph. Gracias por esta gran instrucción que han edificado nuestras vidas, y a todos los oyentes, sé que allá en sus casas, en sus hogares, donde quiera que nos han sintonizado, sé que han sido ministrados. Quiero también hacer ese llamado a todos aquellos que tienen el deseo, que nos han sintonizado por primera vez. Estamos haciendo esta jornada de 72 horas por Israel, y si usted en su corazón ha sentido el deseo de ayudar, el deseo de ofrendar, el deseo de donar por esta hermosa causa, puede accesar a la página de internet de Alma Radio, donde el botón donar le dará paso a paso cada uno de los artículos que tenga que llenar para poder hacer efectivo esta ofrenda, sin olvidar colocar allí en la descripción por Israel. Asimismo, que no puedan accesar a la página web por el motivo siguiente, quieran entregar en efectivo, ayuda, lo que usted haya propuesto en su corazón, lo que Dios le haya puesto, también comunicándose con Alma Radio a través de los números telefónicos 203-859-5068 y a través del 203-850-5139. Allí lo vamos a estar atendiendo gustosamente. La hermana Marta Dilone, que es la tesorera de Alma Radio, con gusto le estará brindando cada uno de los puntos que usted puede tomar para hacer efectivo ese donativo y lo que usted ponga en su corazón. Y bueno, no nos queda más que invitarlos para el día de mañana, que estaremos muy temprano a las 7 de la mañana, ya comenzando con esta jornada 72 horas con Israel. De verdad, bendecimos la vida de Eduardo Joseph, al ministerio Voz de Israel,
y no nos podemos retirar, Pastor Champán, sin la bendición de parte... Quiero que nos dé la bendición, pero quería decirle, estaba haciendo el cálculo, Eduardo, las 72 horas se cumplen el jueves 7 de la mañana. Mañana completamos a las 7, a las 48 horas. Entonces ahí vamos a tener que trabajar eso, porque el jueves tú tienes que estar con nosotros. También otra cosa, hace tiempo que estoy tratando de ajustar, trabajar contigo para ver cómo te tengo en la plataforma de Alma Radio. Ya habían hablado, como tengo a la historiadora Sonia, como tengo a David Diamond, y creo que podemos hacer una alianza muy bonita contigo. Sé el amor que tú sientes por el pueblo latino. Naciste en un pueblo, en un país latino, en Argentina. Aunque eres judío de ascendencia, eres latino, porque naciste en Latinoamérica. Y mi corazón siente que podemos trabajar juntos. Lo otro es, hay muchas cosas que muchos hermanos que quizá entraron ahora no la saben. Nos gustaría que nos regale, yo sé que el día de mañana ya está comprometido, pero que nos regale hasta el jueves y que pueda tener varias sesiones el jueves con nosotros. Tú tienes mucho material y yo sigo las enseñanzas tuyas en YouTube y es increíble lo que este muchacho tiene, lo que este hombre tiene. Sí. Aparte de que es un profesional acabado, un abogado, un doctor en jurisdicción, en leyes, tiene mucho de Dios que repartir con la iglesia gentil. Y como tú lo decías ahorita, qué mejor para Alma Radio tener esta amistad, esta alianza. Yo le estaba diciendo al hermano José Antonio que Dios ha bendecido a Alma Radio porque me ha bendecido doble, me ha bendecido con argentinos y me ha bendecido con judíos. Entonces tenemos programadores, personas que desde Buenos Aires están programando con nosotros los viernes. En el caso de la comunidad judía, tenemos personas que desde Israel han visto a bien apoyar esta plataforma, y que esta plataforma con todo el corazón abierto, estamos trabajando sin ninguna intención monetaria, sino solo bendecir al reino. Y lo que el Eterno me puso en el corazón cuando puso esta radio en mi mano era que la radio fuera una radio educativa para preparar la iglesia para el tiempo del arrebatamiento y de su pronta venida. Entonces, todo ese material que tú tienes, por favor, vamos a ponerlo acá, vamos a montarlo acá en este vehículo y vamos a bendecir al pueblo. Doctor Champán, si me permite, por favor. Claro que sí. Por nosotros y le pida por esa audiencia, esa gran bendición. Quiero hacer énfasis en esta palabra que diste. Adelante. Que dijiste, volver a la escritura es mejor que decir volver a la raíz, para que no se raíz. Para mí esta palabra, como dicen aquí en Venezuela, nos explotó las cotufas o el copor, porque hace un tiempo para acá Dios me habló de esta palabra particularmente, y siento que nosotros en la emisora Alma Radio tenemos el eslogan, la emisora del avivamiento. No podemos hablar de avivamiento si no entendemos verdaderamente dónde fue en el camino donde nos desviamos. Y para entender dónde nos desviamos, tenemos que hacer como una y otra vez el Eterno ministró sobre el pueblo judío, que fue enderezar el camino y volvernos a la senda. Entonces, esta palabra para mí, de verdad que fue poderosa, y de verdad quiero ayudar un poco más esas palabras del pastor Champán, para que compartas con nosotros de lo que Dios, lo que el Señor te ha dado, y puedas enseñar a una audiencia que tanto necesita en Latinoamérica conocer la verdad desde el punto desde donde sale, y esa es la verdadera libertad que tiene que tener nuestras naciones, y que hoy en día, como muy bien lo dice la palabra, hay una apostasía, hay muchas cosas que están corriendo, hay un engaño que el enemigo tiene
sobre muchas mentes, sobre muchas circunstancias que han desviado al pueblo cristiano. Entonces, necesitamos de verdad hombres como tú que nos ayuden a llevar al pueblo al origen, a la verdad. Así que bueno, mi hermano, para que puedas despedirnos con una oración. Perfecto, listo, muchísimas gracias de verdad a ustedes. Nosotros aquí entendemos y sabemos que el Señor nos puso para ser un puente de bendición, es decir, una conexión de bendición desde Israel hacia el resto de las naciones de la tierra. Así que acá estamos para servirles en todo lo que podamos, estamos para servirles. Vamos a orar, entonces cerramos con la bendición sacerdotal en el lenguaje hebreo. Yivarejeja Adonai vishmereja, Ya'er Adonai panav eleja bijuneja, Isa Adonai panav eleja, Veyasem leja shalom. Que Dios les guarde, les bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que ponga en ustedes paz. Dios les bendice, que tengan una excelente continuación del día. Por este lado, buenas noches. Y entonces nos estamos encontrando en el día de mañana para continuar con lo que Dios está poniendo en nuestros corazones y podamos ser de bendición para los oyentes. Shalom. Así que pasen la voz, los oyentes también. Shalom, shalom. Shalom. Eduardo, bendición.